Entonces, cuando me está diciendo que es un sistema trifilar de 220, nosotros en un sistema trifásico hay tensiones simples o de fase y hay tensiones compuestas. O de línea. Bien, entonces, en un sistema trifásico nosotros tenemos que distinguir la parte del generador, que tiene las tres fases, y un neutro. A las fases se usan las letras RST. En muchos libros, en lugar de RST hablan de ABC. Es exactamente lo mismo, hay que cambiar las letras. El neutro siempre es el neutro. Entonces, por un lado tenemos el generador, la generación. Bien, acá tenemos la generación, o sea que lo que vamos a tener es la salida, las tres líneas, RST, y después va a haber una línea de transmisión hasta llegar a la carga. Voy a dibujar el neutro con otro color. Este que está acá es el neutro. Bien. Acá llegan las tres fases, llegan las tres líneas con el neutro. Y de este otro lado acá tenemos la carga. O sea que tenemos acá la carga y acá en el medio tenemos la línea. Profe, Sí, disculpe la molestia, yo entré un toque tarde porque tuve un problema con la conexión. sí. ¿Me podría explicar qué está No, buscando? bien, estamos tratando de ver, por ejemplo, me estaban preguntando de un ejercicio si estaban en serie o estaban en paralelo, y yo lo que les quería decir de que en las cargas trifásicas yo puedo tener dos conexiones, triángulo o estrella, que no es ni serie ni paralelo, ninguna de las dos. Nos quedan Bien, conexiones especiales. Y entonces dije, vamos a hacer un ejercicio y vamos a intercalar con el ejercicio la teoría para que vean cómo es la temática de todo esto. Entonces dije que un sistema trifilar de 220 voltios, con carga conectada en triángulo equilibrada, o sea, tres impedancias iguales, y con secuencia directa se le pide calcular las corrientes de línea y de fase. Entonces, bien, a ver, esto estaba dibujando, estaba mostrando de este lado que yo siempre voy a tener un generador, que un generador entrega tensiones balanceadas. ¿Qué significa que entregue las tensiones balanceadas? Significa que los módulos de las tensiones son iguales. Pero
las tensiones están desfasadas entre sí 120 grados. Bueno, eso es lo que tenemos, lo que nos entrega el generador, que es un sistema perfecto, ¿sí? Y está entregando tensiones, Después tenemos la línea. Bueno, la línea en este caso, la línea que puede o no presentar pérdidas. La parte está cargando, lo dejas cargar sin bloquear. Pero dije el otro día, tenés que borrar todo, porque si no vos estás cargando y estás dando el aparato este. Ay, que si no se me pierde todo lo que estoy viendo. ¿Está bien? Si la línea presenta pérdidas, se la dibuja cada línea con una impedancia. Que generalmente estas impedancias son iguales porque las líneas son iguales, pero el neutro puede tener una impedancia distinta. Nosotros, para comenzar, vamos a ver los casos donde la línea no tiene pérdidas. Esa línea que dibujé no tiene pérdidas. Y después de este lado está conectado la carga. Y la carga acá, por ejemplo, la puedo representar de esta manera, y puedo decir que esta es la carga, donde tengo conectadas las fases R, S y T, y puedo decir que esta carga se encuentra en triángulo. Esto es la carga. Carga trifásica. Entonces ahora lo que podríamos ver es cómo es esto de la generación y cómo se representa un generador para resolver este problema. Bien. Nosotros tenemos que tener presente de que en el sistema de generación trifásico, como les dije acá, tenemos 3 tensiones en módulos iguales, pero desfasadas 120 grados. La clase anterior yo había explicado un poquito, ¿no?, de que si yo salía con un solo generador, el que está pintado en amarillo, y después le superponía otro generador, tenía un sistema con 2 fases. Entonces, iba a tener, vean acá, la impedancia Z1. La impedancia Z1, esta, está conectada directamente a la tensión entre la fase que marqué como 1 y el neutro. Y la impedancia Z2 está conectada a la tensión E2, que es la tensión entre la línea 2 y el neutro. Estas son las tensiones simples. Estas dos impedancias están conectadas a las tensiones simples. Esta impedancia que está acá, la 3, está conectada a una tensión compuesta, porque está conectada entre la fase 1 y la fase 2. Y yo les había comentado que yo lo que podía hacer era decir que tomaba la diferencia de potencial como está acá, por ejemplo, vean dónde está la flecha, y tomo la diferencia de potencial como B12, y voy a tener un valor de tensión con un valor de fase. Si voy acá, la puedo tomar al revés, con la flecha al revés. Si la tomo con la flecha al revés, yo voy a hacer la diferencia de potencial entre la tensión 2 y la tensión 1, que va a dar otra tensión compuesta. Que estas tensiones compuestas van a ser los módulos iguales, pero van a tener distintos ángulos. Y aquí lo que hice fue representarlas.
las tensiones. Acá están representadas. Tengo las dos tensiones simples, la tensión simple y la tensión compuesta, con un ángulo de menos 45 grados, porque vean siempre dónde está la flecha. Yo hice la tensión 2 menos la tensión 1. Habíamos quedado acá y después yo le agregué otro circuito más al primero que tenía, que era este circuito de acá. Le adosé un segundo circuito arriba, donde se superponen los neutros, y ahora le adosé otra fase más, que es esta que está acá. Perdón, viene por acá abajo. Que es esta. Y la conexión que tengo acá, miren cómo están estos tres generadores, están en una disposición que se llama estrella. Y las tres impedancias que están acá, están todas unidas en un punto común que se llama neutro. También están en estrella. O sea, no están ni en serie ni en paralelo. Bueno, y acá lo que habíamos visto también, esa última clase, era lo mismo que tengo acá, y un generador, fase 1, fase 2 y fase 3, y cómo está conectada con una carga en estrella. Y el neutro está conectado por el centro de la estrella al neutro del generador. Entonces acá, en este caso que hay acá, se están usando tensiones simples, mientras que en una carga en triángulo se usan tensiones compuestas. Lo que está acá es que empecé a dibujar, lo que está más aquí es que empecé a dibujar las tensiones simples de este generador. Pero vamos acá a nuestro ejercicio. Vamos a definir esto. ¿Cómo son las tensiones? Porque yo, para resolver el tema de las corrientes, tengo que saber si la carga está en triángulo, si está en estrella, y tengo que conocer una secuencia, porque les vuelvo a reiterar acá en lo que hicimos. Con el sistema bifásico yo podía, al agregar este otro generador, de manera tal de que el negativo del generador 2 coincide con el negativo del generador 1, y eso lo llamo neutro, y el potencial es 0, yo puedo conectar entre estos dos extremos, que los llamo 1, y este extremo que lo llamo 2, otra impedancia. Y entonces aquí esta impedancia que está conectada puede estar conectada a esta tensión, que es la diferencia de potencial entre la fase 1 y la fase 2, o con esta, que es la diferencia entre 2 y 1. Miren dónde están las flechas. A esto que marco acá, esta diferencia que marco acá, es lo que se le llama la secuencia. Por ejemplo, a esta secuencia yo la puedo llamar secuencia 1-2, y a esta que está acá la puedo llamar secuencia 2-1. A esta, si quiero, yo le puedo decir que esta es una secuencia directa, la 1-2, por lo tanto, si digo inversa, será la 2-1. Esto es un sistema bifásico que me va a servir como introducción para resolver este ejercicio y ver cómo se representan las tensiones trifásicas. Nosotros tenemos un generador, y ese generador tiene en su interior, no sé en qué parte andan de máquinas eléctricas, pero me imagino que algo estuvieron viendo, ¿no? Supongamos que yo tengo dos piezas polares, siempre norte y sur, hago algo sencillo. Y yo tengo
un rotor adentro. Coloco 3 bobinas distintas separadas 120 grados. Esta podría ser una bobina, que la llamo R. Este es el otro extremo de la bobina. Después tengo otra bobina separada a 120 grados de R, que le digo que es S. Y acá tengo el otro extremo de la bobina. Y por último, otra bobina más, que la llamo T, que está separada a 120 grados de, esta es T, de la otra. Si este sistema está girando en este sentido, cada una de estas bobinas, va a generar una señal alterna, pero van a estar corridas 120 grados. ¿Qué significa las 3 señales alternas? Las 3 señales alternas son, a ver cómo me podría llegar a salir esto rápidamente. Siempre nosotros dibujamos acá un par de ejes. Donde acá voy a tener, me falta la parte negativa en este eje. Y voy a tener los valores máximos, acá voy a tener los valores máximos de las tensiones. Acá voy a tener los valores máximos positivos, acá voy a tener los valores máximos negativos. Entonces voy a tener la señal R, que vamos a ver dónde empiezo a dibujar, pero yo digo que estoy tomando los tiempos igual a 0 y que mi proceso empieza cuando en el tiempo, que es este eje, la bobina R pasa por 0, por el tiempo t igual 0, ángulo, acá también puedo poner los ángulos 0 grados, y la bobina R va a estar generando esta tensión. Esta sería la R. Nosotros acá tenemos 90, acá 180, y acá más o menos vamos a fijar 120. Más o menos ahí, o mejor dicho ahí, ¿qué es lo que va a pasar con el sistema que está girando? El sistema que está girando va a generar otra señal alterna, pero que va a salir justo desde donde estoy tomando los tiempos separado en 120 grados. Entonces en 120 grados, y va a ser una cosa bien, y esta sería la fase S. Pero después, otros 120 grados, o sea, a 240 grados de R, otros 120 grados más, acá estaría más o menos esos otros 120. Aparece otra señal alterna. Y arranca desde acá. Lógico, yo estoy dibujando una sola, y esta sería la señal T, la fase T. Estoy dibujando un solo periodo, ¿no? Cada una de estas ondas yo le estoy dibujando, esto, no nos olvidemos que acá tenemos el periodo. Estoy dibujando un solo periodo de cada fase. Esto sigue para un lado, sigue para este lado o sigue para el otro. O sea que este sistema cuando está rotando
Y en este sentido, me está generando, con la disposición que puse yo acá en las bobinas, y yo la llamé RST, una secuencia. Algo igual a lo que yo estaba haciendo acá. Yo acá estaba generando una secuencia, pero de otra manera la generé yo. Al tomar la diferencia de tensiones entre 1 y 2, dije secuencia 1, 2, y acá voy a tener también, una secuencia que si yo la empiezo a mirar va a ser quién sale primero. Si yo me miro acá, me paro acá, ¿quién salió primero? Y primero salió R, después salió S, después salió T. O sea, esa es la secuencia, RST. ¿A dónde estoy? Acá. Acá el ejercicio me decía secuencia directa. Entonces, para mí la secuencia directa va a ser RST, que eso es lo que me va a dar el ángulo de las fases de las tensiones, porque este generador, miren cómo dibujé yo las tensiones, todas tienen el mismo valor máximo positivo, todas tienen el mismo valor máximo negativo, o sea que las tres tensiones son iguales, lo único que están corridas 120 grados, ¿no? Esas tensiones que hay acá, en cada una de las bobinas que dibujé acá, a cada una de estas que están acá, se las llaman tensiones simples. Se las llaman tensiones simples o tensiones de fase. Tensiones simples o tensiones de fase. Que son las mismas tensiones simples o tensiones de fase que yo había hecho acá. E1N conectado con Z1 y esta era una fase. E2 con Z2, que era la otra fase. Y estas son las tensiones simples. Y esto que está acá entre 1 y 2, esta es la compuesta. Esta tensión que está acá es compuesta. Bueno, acá voy a tener lo mismo en mi generador trifásico, en este. Pero ¿qué pasa? Voy a tener tres tensiones. Y ustedes ven de que dibujar así es bastante complicado. Entonces, lo que se hace es recurrir a los diagramas fasoriales. Entonces yo para dibujar el diagrama fasorial de este generador, que yo voy a dibujar el diagrama fasorial de este sistema trifilar de 220, lo que voy a hacer, lo voy a representar por fasores. Entonces para empezar a representar por fasores, lo primero que hago es marcar un eje. Lo voy a marcar solamente el de los... nosotros tenemos ejes. El eje Y son los imaginarios, positivos y negativos. Esperen un segundito, por favor, chicos, mientras van tomando nota, un segundito. Bueno, disculpen. Bueno, vamos a representar. Nosotros sabemos que tenemos el eje de los reales y acá vamos a tener el eje de los imaginarios. No se olviden que los fasores son vectores, pero están en el plano complejo. Están en el plano complejo.
No se dibujan, ustedes si ven libros no se dibujan porque ya se da por entendido. Yo acá como ser el primero, lo vamos a hacer y voy a referenciarlo. Entonces miren lo que tengo acá. Esto que está acá va a ser mi origen para los ángulos. Lo que yo marqué ahí va a ser el origen para contar ángulos. Bueno, entonces yo dije que acá tengo 3 tensiones simples, que son estas, y están separadas 120 grados, y las voy a representar. Lo que ocurre es que para representarlas, tengo que decir quién viene primero, RST. Entonces, secuencia, vamos a anotar la secuencia, sentido de giro, secuencia, R, S y T. R, S y T. Eso significa de que yo tengo que posicionar, me olvido de esto, y yo tengo que posicionar en un momento la primer fase, en un ángulo. Tengo que posicionar la R, para después posicionar las demás. Es como que si yo a todo esto le sacara una foto dentro de los 360 grados, ¿m? Que están estas bobinas dando vueltas dentro del campo magnético. Pero me olvido de esto, esto me sirve para interpretar lo que voy a hacer acá. Y yo voy a suponer que voy a comenzar el dibujo de mi diagrama fasorial dibujando la fase R, porque es la primera. Y la voy a poner justo cuando un observador se encuentra mirando acá en este punto. Y ahí dibujo la primera fase. Bueno, entonces, si dibujo la primera fase, la dibujo justo sobre el eje imaginario. Perfecto. Y digo que es esa la tensión de fase. Digo que esa es la tensión de fase. Bueno, si esa es la tensión de fase, la tengo que enumerar y es la tensión de la fase R. Entonces le pongo U, R, N, porque son tensiones de una sola bobina. Y estas bobinas, para que se genere esto, por ejemplo, este punto que está acá dentro del generador, a ver si los anoto aquí. Este extremo de la bobina S, este otro extremo de la bobina R y este otro extremo de la bobina T se unen internamente en el generador. Y ese es el neutro. O sea, que el generador tiene una disposición que saca una fase R, saca su fase S, y después, por último, saca la fase T y el neutro, que es la unión de los extremos de la bobina. Todo generador trifásico está constituido de esta manera. Está generando, si yo pongo un voltímetro entre R y N, me da un valor de tensión. Si yo pongo un voltímetro entre S y N, me da otro valor de tensión, me da el mismo valor de tensión, y entre T y N me da el mismo valor de tensión. Si yo pongo un voltímetro entre RS, entre ST y entre RT, me va a dar un valor de tensión mayor. Por eso es compuesta y es mayor. Entonces yo empiezo a dibujar estas tensiones simples, y yo dije que están separadas 120 grados una de la otra. Ya puse una, significa que la otra secuencia que es S y la otra secuencia que es T van a estar separadas a 120 grados de esta. Miren cómo gira mi punto de observación. Entonces, si por acá pasa R, la que tiene que pasar después por acá es S.
Y esa la tengo acá, en mi secuencia. Y la dibujo. Si la dibujo, va a estar separada exactamente a 120 grados acá abajo, ¿no? O sea que estaría por ahí, más o menos. Bueno,